Es bueno alabar al Señor, y yo estoy tratando de superarme un poquito, y ahí voy poco a poco con la gracia de Dios, ¿verdad? Y bueno, hay que esforzarse, porque si uno no se esfuerza no salen bien las cosas, y así es siempre. Este día me levanté un poco cansado, le decía a mi esposa, muy cansado, como si hubiera corrido mucho, no sé, pero quiero leer el capítulo 2, el versículo 1 al versículo 23. Quiero leer este capítulo. Ahí voy a estar basando la predicación de esta noche sobre el capítulo 2 acerca de la visión del Evangelio. Yo así lo estoy poniendo, porque mientras estamos viendo los textos bíblicos vamos a poder ver que el Evangelio es algo que Dios puede cambiar a las personas, y quiero usar precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndome a José, ya que él tiene la visión y sueños. Mateo capítulo 2, versículo 1 al versículo 23, hermanos, en esta noche le doy la gloria a Dios en este lugar. Póngase en pie, hermano, y vamos a leer esta escritura en el nombre de Jesús alternadamente en esta noche. Amén. Cuando esté listo, digo un amén fuerte. Amén. Amén. Pero fuerte. Amén. Por el Señor, como si usted vino con deseos. Quizá de ver la palabra de Dios. Vino con deseos de alabar a Dios. Vino con deseos de también pero bien la palabra de Dios. Amén. Quise leer así en el nombre de Jesús, hermano. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eras la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó a ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Seguramente, ¿verdad? Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, le resultaron con muy grande gozo. Pero entró en la casa, y no era el niño, y con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Aquí a Cristo, ¿verdad? Jesús, al niño, y abriendo su tesoro, le ofrecieron presentes, dones, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo diga, porque acontecerá que debes buscar al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho del Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, y todos a sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloró el gemido, Raquel, que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después, muerto Herodes, de aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraron la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, todos juntos, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno.
Vamos a orar. Señor, gracias en esta noche. En el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti, Señor. Rogamos tu misericordia, tu bondad, Señor, y tu amor y tu gracia. Te rogamos en esta noche que tú estés ministrando la palabra de Dios y que la palabra que en buena tierra ha sido en esta noche. Que me des tu gracia, Señor. Que me des la gracia de tu Espíritu y que lo que pudimos haber leído en tu nombre podamos transmitirlo a ellos, a cada uno de ellos, y podamos tener este lugar transformado. Podamos tener este lugar en el nombre de satisfecho, en el nombre de Cristo, saciado por el poder de la palabra de Dios, Señor, en nuestros corazones, Señor. Nos humillamos aquí en este lugar y reconocemos tu palabra. Glorifica tu nombre, Señor, en esta noche. Y bendiga, Señor, en el nombre de Cristo, cada vida, cada corazón. En esta noche pido que tú te glorifiques de una manera especial. Yo quiero por tu nombre, Señor. No tengo nada de lo que tú me das. De gracias, de dar mano por persona. De gracias damos, Dios, en esta noche. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Toma su lugar, hermano, en esta noche. Y mientras estamos leyendo, yo estaba hablando de Mateo, y yo decía, le preguntaba al hermano Alan, digo, ¿qué pasa en Belén? ¿Cómo vive en Belén? Y dijo, ve al fondo histórico. Y yo empecé a leer un poco, y cuando pasa esto, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, es decir, reinaba Herodes en ese tiempo, y la Biblia dice que Jesús nació en Belén. No en Galilea. En Galilea se crió el Señor Jesucristo, pero en Belén fue el que nació. Era una aldea, una aldea pobre, una aldea despoblada, no era muy poblada, ya que era muy aislada a las orillas de Israel, dice en una parte del fondo histórico que quiero hablar. Pero dice la Biblia que vinieron a Jerusalén unos magos. Estos magos eran personas que trataban de entender los tiempos. No son los magos que hoy en día están hablando la gente que, bueno, dice, no, pues él puede adivinar dónde está fulana, sultana. No, ellos pretendían entender y comprender dónde es que el Señor Jesucristo había nacido. Mas en cambio te das cuenta, dice que nació en Belén y luego fueron a Jerusalén, a la ciudad, a la capital, donde se reunían todas las personas y venían a adorar al Señor ahí en ese lugar. Pero entonces quiere decir que en realidad ellos no tienen el poder. Dicen que había algunos. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque la estrella visto en Oriente y vinimos a adorarle. Ellos iban a adorarle, pero no ubicaron el lugar. Precisamente es que Dios sabe todas las cosas y es omnisciente, omnipotente y sabe todas las cosas. Antes de esto, hermano, ya el Señor Jesucristo, anteriormente, el capítulo 1, verso 18, habla del nacimiento del Señor, de que José estaba desposada con María, pero dice que de Jerusalén a Belén eran como 8 millas. ¿Cuántas millas corremos de aquí nosotros allá? A Jesús. ¿Cuántas millas? Un cálculo. 20. ¿Cuántas millas? No más. No, 20 millas. Como 8 millas, ¿no? ¿Sí? Más o menos una comparación. Y fíjate que a esa distancia estaba la aldea de Belén. Y en el tiempo de María y de José no había, como hoy tenemos hasta 2 o 3 carros, ¿no? Y corremos, llegamos en 15 minutos. Llegamos allá. Y a veces yo digo, qué tremendo, ¿no? El Señor refiere una situación bien difícil, bien precaria. No sé cómo tú llegaste al Evangelio. ¿Tú entiendes? No sé cómo tú llegaste al Evangelio del Señor, pero yo llegué de una forma que de verdad mal. Y es que cuando el nacimiento se da en nosotros, siempre va a haber problemas. ¿Sí me entiendes? Siempre va a haber problemas. Y la circunstancia, es decir, Jesús nace no en la comodidad, sino en la incomodidad. Es que es el plan de Dios conformarnos a cualquiera, es decir, es el plan de Dios. A veces tenemos incomodidad porque viajamos o X. ¿Tú crees que no fue pesado para ellos? A lo mejor ellos iban en burro, o a lo mejor iban caminando, qué sé yo. En el tiempo de ellos no había tanto eso. Cuando el nacimiento se da, hermano, se da de esta manera, es decir, de una forma no cómoda. En el tiempo de Jesús no había un mesón donde él pudiera, en Belén, no había un lugar donde ella podía ser atendido. ¿Verdad, María? Es decir, estaba difícil la situación. Fíjate que el Señor no nació en un lugar cómodo, no nació en el club. No
¿Dónde nació? En un pesebre, hermano, en un lugar bien difícil, o sea, bien precario, porque estaba en lugares rocosos, dice la parte histórica. Imagínate cómo el Señor o María se sentaría para dar luz a nuestro Señor Jesucristo en este lugar. Amén. Gloria a Dios, solo un amén. Amén. ¿Dos? Entonces, hermano, Dios no es alguien religioso, por eso es que el Evangelio no es religión. El Evangelio no es una religión, el Evangelio es una relación con Dios. Cada día nosotros tenemos una relación. Las personas religiosas, es decir, Jerusalén era un lugar, hermano, donde realmente le daban prioridad a la religión, la importancia política y a lo económico. Pero Jesús no nació en Jerusalén, qué interesante, ¿no? No nació en Jerusalén porque ahí se daba todo el movimiento religioso. Hoy en día estamos como hoy en día aquí, en Estados Unidos, ¿verdad? No todas las iglesias, por donde sea. Pero pura religión, porque solamente se congregan algunos cuartos ya hay aquí en las iglesias, pero solamente van como dicen, un club social o algo solamente para decir, bueno, voy a la iglesia los domingos o voy a la iglesia tal día. ¿Te das cuenta? El Señor no nació ahí, nació en un lugar difícil. ¿Por qué? Porque entonces es que el Evangelio es, la visión del Evangelio es que cuando una persona nace de nuevo por la fe, es una persona realmente que ahora él empieza a encaminarse o tiene dificultades dentro de la vida cristiana. Son difíciles a veces las cosas. A veces hay enfermedad, nuestro cuerpo, a veces hay muchas cosas y ¿sabe qué? Pero él era bien malo. ¿Amén? Era un hombre perverso, hermano. Pero era una persona que mató a sus hijos porque lo querían suplantar en el gobierno. La posición que él tenía ni a su familia no le daba igual. Era una persecución. Y dice el verso 3, oyendo esto, Herodes, aleluya, oyendo esto, Herodes se turbó toda Jerusalén corriendo, es decir, oye, van a ser el rey, dice, de los judíos, ¿cómo? Pues él sabía que de alguna manera iban a ser el Señor y decía, o sea, el que se levante hay que aplastarlo. ¿Por qué? Porque él estaba defendiendo su reinado y su posición. Cuando tú llegas al Evangelio, al camino del Señor, tú tienes que saber que Dios quiere reinar sobre nosotros. Dios quiere sentarse y ser el rey de nuestros corazones, de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro tiempo, de todo quiere ser el rey. Pero a veces nosotros nos turbamos porque el Evangelio lo que hace es turbarse. Cuando la palabra viene a nosotros, y por ejemplo, hermano, leía acerca del sembrador, tú sabes que los hombres cortos de oración y la gente tropieza con facilidad. Y él era una persona no cristiana. Y él se turba. Cuando un pecador, cuando alguien está en pecado, se turba. ¿Por qué? Porque en realidad no permite que el reino de Dios se establezca en esa persona. Pero es importante que tú dejes que Dios reine en tu corazón, porque si Él reina en tu corazón, entonces tú vas a poder funcionar dentro del reino de Dios. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Es el gran hermano en Lucas, capítulo 2, rápidamente, vamos a eso en los versículos 2. Deje un espacio en Mateo 2, porque vamos a estar regresando sobre este capítulo. Vaya a Lucas 2, perdón. Lucas 2, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Resucitó el hermano ahora. Gloria al Señor. ¿Todos uno? 2, 4 al 7. Perdón, sí. Dice la verdad. Y José subió de Aldea, de la ciudad de Nazaret, a Judea y a la ciudad de David, que se llamaba Belén. ¿Se da cuenta? Ahí está. Por cuanto era la casa y la familia de David. Es decir, hermano, subió. ¿Por qué? Porque había un decreto. Herodes había decretado que mataran a todos los primogénitos en Israel, en Judea, en Belén, en todas las provincias, en las aldeas. Así que había un decreto y él tuvo que subir. Él, por el Señor, en su misericordia siempre... José era un creyente y el pecado, es decir, vamos hasta el 7,
dice, para ser empadronado con María, su mujer, y desposada con él, el cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso es lo que yo estaba hablando hace rato, y ¿qué es empadronamiento? Es decir, Herodes estaba cobrando tributos, impuestos a todos los de la provincia de Nazaret, en Judea, todos estaban cobrando tributos. Entonces ellos tuvieron que subir a Belén porque era un lugar más, eran poca la población, así que ellos podían exigir menos impuestos de cada uno de los habitantes en ese lugar. Entonces, lo que estaba pasando es que a veces el pecado, hermano, Dios obra a veces en la oscuridad, en lo oscuro de este mundo. La obra de Dios se necesita hacer, no importa dónde estés. Es decir, el nacimiento se está dando afuera de la ciudad de Jerusalén. Mas en cambio, el Señor quería hacer una obra y él tuvo que salir hasta la orilla para poder ahí él nacer y dar a luz María y él nacer. Amén. Importa dentro de Jerusalén había corrupción, había pecado, las gentes solamente se reunían en ese lugar y estaba corrupto todo, tanto los sacerdotes, los escribas, el gobernador pedía tributos, él podía pedir tributos y no le importaba, ellos lo dejaban que ellos pudieran creer que ellos querían, pero lo que les interesaba era que ellos dieran tributo a Roma, por eso era su punto de referencia a los de Roma. Pero dice en Jeremías, capítulo 23, versículo 5, aleluya, es de Jeremías. Cristo vive, aleluya. Capítulo 5. 23, versículo 5. En los días, dice, en sus días será salvo Judá, ¿verdad? Y entre Judá pertenecía a Belén, algunas otras ciudades más, no me acuerdo. Israel habitará confiado, y ese será su nombre, con el cual se llamará Jehová, justicia nuestra. Israel sabía, hermanos, que Dios haría justicia, que su justicia resplandecería en cualquier momento. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando realmente en el pueblo de Israel? Será salvo Judá. Lo que estaba pasando es lo siguiente, que había corrupción. Y Miqueas capítulo 7, vaya a ir rápidamente, será salvo de la corrupción. Miqueas. Eso es lo que dice ahí. ¿Cómo estaba Israel? 7:1, al versículo 4. Bueno, dice, ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, ¿verdad? Como cuando han rebuscado desde la vendimia, y no queda recibo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Eso es lo que Dios esperaba, y el profeta Jeremías habla acerca de que él quería los primeros frutos. Pero una persona nace del Evangelio y tiene una revelación del Evangelio y nace por el Evangelio, Dios espera los primeros frutos de esa persona. Pero Israel estaba corrompiéndose. Israel eran personas que creían en Dios, pero muchos de ellos estaban en religión, muchos de ellos no decían cómo estaban. Falto el misericordioso de la tierra, y ninguno es recto entre los hombres, decía. Pero es importante, cual arma el rey a su hermano. En el tiempo de Israel dice que cada uno de ellos armó el rey contra su hermano. Su hermano Israel, su hermano en la fe. A veces pasa eso en la iglesia. A veces pasa eso dentro de la iglesia. Arma el rey para destruir al otro. En vez de decir, vamos a orar unos por otros, como dice la hermana. Estamos orando en nuestras casas, estamos clamando, estamos uniéndonos para el propósito de Dios. Mira, ¿cómo está Israel? Y ningún recto entre los hombres. 3, para completar la maldad de sus manos, el príncipe de mal que el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. Se da cuenta, el mejor de ellos es como el espino, el más recto, como el zarzal, el día de su castigo viene. El que anunció el que anunció sus atalayas ahora será su confusión. Los atalayas eran los profetas que habían anunciado.
que vendrá el Mesías, que Él restauraría a Israel, que Él, la corrupción estaba tremenda, aún dentro del pueblo de Dios. Se da cuenta que a veces la corrupción pasa en nosotros. El hombre es corrupto por naturaleza. Venimos de la corrupción, saliendo de la corrupción. Y Dios quería los primeros frutos. ¿Qué son los primeros frutos? Frutos de justicia, vimos en la célula. Vimos en la célula que tenemos que hacerlo con el apresto del Evangelio de la paz, dar testimonio, que podamos nosotros conocer la salvación, leer la Biblia, que nosotros podamos hacer justicia en nuestro corazón, reconocer el sacrificio de Cristo. Pero eso, hermano, es muy importante, porque está dentro del Evangelio del Señor. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, la corrupción moral entre Israel, había todo eso. El que se creó recto, dice, era como el espinoso, andaba el espinoso, pues. No se apellidaba Espinosa, pero era espinoso. ¿Lo has visto entrado en el Santal a veces? ¿Cómo está de feo, verdad? Más cuando uno viene pasando de allá para acá. Hablábamos con el hermano, como su casa, cómo se estaba dando. Estaba bien feo. Hoy, ¿cómo está? Hoy en día. Ya yo no sé que hay una barda. Una barda, ¿verdad? Me estaba comentando. Entonces, hermano, el pecado es así también, como dice Isaías 59. Dice que hay una pared entre nosotros y Dios no puede escuchar nuestra petición. ¿Por qué? Porque eso es alejar a Dios de nosotros. Y así estaba Israel, estaba alejado de la presencia de Dios, estaba apartado por causa de su corrupción moral dentro de sus vidas, dentro del país, dentro de sus familias, dentro de sus caracteres. Estaban corruptos, hermano. Aleluya. Amén. Y el grande hablaba con antojo. ¿Cuántas veces hablan con antojo de su alma? Se le antoja cada cosa el alma. Y el alma tiene que ser restaurada cada día. Y mira cómo esto. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 9, verso 9. Zacarías. Sí. 9:9. Dice. ¿Capítulo qué, perdón? 9:9. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voz de júbilo, hija de Jerusalén, dice. Ve aquí que tu rey vendrá a ti. Dice, justo. ¿Cómo vendrá? Justo. O sea, hará justicia. Y salvar a quién? A su pueblo. Él vino primero a los suyos, y los suyos no le recibieron, dice la Biblia. Vendrá el Salvador humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pomino, hijo de asna, dice. ¿Y voy a ver? Sobre un burro, entró de una forma humilde. Él no venía como la gente pensaba en Israel, va a llegar como el gladiador y va a acabar a todos los romanos, va a derribar, va a matar a Herodes y va a tomar el lugar ahí de reinar. No, él no estaba tratando de meter eso. Él lo que estaba tratando era una corrupción espiritual. Es por esa razón que él entró de una manera, dice justo, Salvador. Él dice que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Nosotros no somos justos, sino es por la justicia de Dios. No hay ni un perfecto, pero el perfecto es Dios. El hombre necesitaba la perfección de parte de Cristo Jesús a través de su muerte, a través de su venida, su vida y su resurrección. Amén. Amén. Y cabalgando sobre un asno, o sea, es decir, hermano, él no vino alardeando de muchas cosas. Por eso cuando él es algo, tienes que discernir. Él no anda hablando diciendo que él es algo, ¿verdad? Y que él hace grandes cosas, grandes hazañas, justo, humilde. ¿Se acuerdan de la bienaventuranza que dijo el Señor? ¿Bienaventurados los qué? Los pobres, humildes. Los pobres en espíritu, los humildes, pues, ¿verdad? Bienaventurados, también dijo, aprended mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es cuando una persona es dócil y esa persona está haciendo, ¿sabe qué pasa? Es humilde, sencilla, así bien práctica es. ¿No? Aleluya. Amén. En Marcos capítulo 15, verso, volvamos rápidamente. Marcos 15:2. Mira lo que pasa aquí. Usted tiene que saber esto. Cuando nosotros hemos sido salvos, hermanos, por la fe y estamos en el camino del Evangelio, te voy a decir algo. Hay gente que no conoce a Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien puede leerlo, por favor?
Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. ¿Ah? Fíjate lo que le pregunta Pilato, ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, ¿eres tú el rey de los judíos? Sí, lo digo. O sea, si tú lo dices, cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, él tiene que conocer a Cristo, tiene que conocer al Señor. Es seguro que Pilato no conocía las Escrituras, es seguro que Pilato no sabía nada. Bueno, dicen que eres el rey de los judíos, pero una persona que no está en Cristo, no conoce a Dios. Cuando conoce a Dios, solo estás caminando. Sabes quién eres tú, sabes quién es Dios, y sabes cuál es la obra que tienes que hacer en la tierra. Son tres cosas, ¿me entiendes? Entonces dice aquí, dice, Dios, tú lo dices, está diciendo, a ver, tú lo sabes. Somos llamados ¿a qué? A conocer a Dios, a Cristo, y darlo a conocer. Cuando alguien recibe a Cristo y debe conocer a Cristo, quiere decir que hay una posibilidad que está acomodado, esturbado. Lo niega, no conoce al Señor. No conoce sus atributos, no conoce su justicia, no conoce su honor, no conoce su sacrificio, no conoce su perseverancia, no conoce su fidelidad, no conoce nada de eso. Pero cuando alguien conoce a Dios, él no le importa, él tiene que caminar. ¿Por qué? Porque está caminando y está sirviendo a un Dios vivo, a alguien que resucitó de los muertos y que viene a levantar muy pronto su vida y estaremos con él para siempre. Él lo sabe. El hombre que traje se llama David. Él pensaba, decía, digo, bueno, dice, oye, pero dice que va a haber, el Papa es el anticristo. No, el Papa es muy grande para ser el anticristo. ¿Quién más? Alguien más digo, no, que Bush, no, Bush no es el anticristo y no la escritura. ¿De dónde saldrá el anticristo? De Israel. Será a lo mejor una mitad extranjero, pero será Israel, porque Israel no dejará sentar a nadie en la silla o en el reinado o en el lugar donde se sienta el que va a reinar. Tú lo dices, no sabía. Cuando tú eres nacido, tú sabes quién es el Señor. Tú sabes cuando tú le fallas, tú sabes. Pilato no sabía, no conocía al Señor. Amén, aleluya. En Juan capítulo 1, fíjate la diferencia entre Pilato y vea Juan capítulo 1, versículo 49. Fíjate la diferencia que existe entre este judío israelita. Jesucristo estaba caminando en la tierra y dice la Biblia ahí, dice, ¿qué dice? Respondió Natanael, dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿verdad? ¿Qué le dijo? porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Verdad que sí? Pero antes, en el 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dice él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él sabía, Natanael, que el Señor Jesucristo iba a venir, ¿qué? ¿De dónde? De Belén, tenía que venir de ahí. Él conocía al Señor, él conocía la Escritura, él sabía. Él dijo un verdadero israelita, dijo, él conoce la palabra de Dios. Él sabe quién soy yo, a dónde voy a nacer y cuál va a ser mi función en la obra de la tierra. Él lo sabía. Entonces esto quiere decir que el Señor no alaba, sino reconoce. Él lo reconoce al Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Pilato no pudo decir, tú eres el Hijo de Dios. Oye, dice que eres el Rey de los judíos. La diferencia es que él pudo distinguir, tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios para ti? Dice que se reveló a Pedro. Todos decían, oye, ¿quién es Dios que son Elías? Otros que puesto, ¿tú quién dice que eres? Pues tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Gloria a Dios, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, el Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, él sabía quién era quién. Cada uno de Dios sabe quién es quién. Él sabe si tú eres verdadero. Él sabe si eres mentiroso. Él sabe todo eso, hermano. Yo puedo venir aquí a predicar, hermano. Yo soy como que a la pinta y que me la... No. Él sabe quién soy yo. Él sabe quién eres tú. Él sabía quién era Natanael, quién eres tú. ¿Eres un verdadero cristiano? ¿O no eres un verdadero cristiano? Él puede ser, te vi que estaban a 3 millas de distancia de Natanael, atrás de la higuera. Por eso me sé, porque te vi, le digo después, lo confronta, te digo, aquí te digo que aquí delante de él se va y los ángeles de Dios suben, descienden, se lo dijo del hombre, está diciendo, desde ahora adelante vas a entender la salvación, vas a saber en qué consiste el reino de Dios, eso es lo que va a pasar. Cuando Dios sabe lo que tú eres, cuando Dios sabe que tú eres verdadero, eres un hombre que vive en la justicia de Dios, Él va a revelar la salvación. ¿Por qué? Porque es Dios.
Y porque él conoce el corazón. Conocía a Natanael, también sabía que Pilato era un mentiroso. Tenía una posición, mas en cambio, ¿qué? No pudo reconocer al Señor. Porque a veces estamos en un pedestal y no podemos ver a Dios, no podemos conocerlo así. Tú no puedes conocer a Dios si no sales de la posición que eres. ¿Sí o no? Tienes que salir de la posición que tú eres. Tienes que salir y tienes que ir aquí a Cristo para que tú puedas conocerlo a Él. ¿Sabes qué hizo Nicodemo? Fue de noche, era una persona bien preparada, era maestro de maestros en Israel, pero fue de noche, ¿sabes por qué? Por la pena que no aguantaba. No voy a ir de noche, que nadie me vea. Así como a veces en algunos otros, ay, voy de noche para que nadie sepa dónde me voy a esconder, me voy por ahí, al cabo nadie ve. A la cantina. ¿Verdad? Pero cuando realmente nosotros decimos, yo le digo, hermano, oiga, soy un verdadero cristiano. Debo de, si, como dijo Cristo, tú sí, así, tú no sé, no. Trabajo con una persona en el lugar donde estoy. Yo digo, esto es así, dice. Si usted está seguro, diga sí, sí. Y si no está seguro, diga no, no. Aplicó la Biblia porque yo le dije que al Señor, porque estaba hablando con un joven, y era un muchacho realmente que le conocía la Biblia. Conoce un poco la, pero me di cuenta que lo estaba diciendo y le estaba atacando. Entonces le dije, mira, en realidad digo, tú y yo no somos dioses, tú y yo somos humanos, no tenemos nada. El que tiene todo es Cristo Jesús. Él llama las cosas como Él quiere. Él puede tirar un codo y Él puede quitarte y ponerte. Él quita y pone reyes, pero es Dios, tú no. Digo, tú no puedes ser Dios. El Dios que te estoy hablando es el Dios de la Biblia, es soberano. Y Él es el que dice, hágase la luz, y la luz se da. No, Él dice, tinieblas, y viene tinieblas. Él dice, llueve y llueve, porque ese es Dios, hermano. Pero el hombre dice, hágase. No, pues es que, tú sabes, tengo tantas cosas que hacer, hermano. Gloria al Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, he aquí, hermano Natanael pudo conocer al Señor, sabía. En Juan capítulo 7, versículo 42, es lo que estamos parafraseando. En el versículo 1 ya vimos, regresa a Mateo, rápidamente a Mateo. Gloria al Señor, ya hablamos un poco acerca de Herodes. Estamos en el versículo 5, ¿verdad? 2:5. En Juan 7:42, fíjense lo que pasa ahora. Juan 7:42. Pero aparte Mateo. Amén. Fíjense lo que pasa aquí. Los israelitas hacían fiestas, hermano. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta la fiesta anual, la fiesta de las 7 semanas. Y en el último día de la fiesta dice, desde ahora estuvo diciendo que el que tenga sed que viniera a él, ¿verdad? Y él decía, hablaba del Espíritu, los que creyesen. Es decir, cuando alguien cree en el Señor, y se arrepiente de su pecado, está sellado con el Espíritu Santo. Esta persona me preguntaba a mí, me decía, oye, ¿cómo sabes? Dice, ¿cuál es el sello? Dice, de garantía. El sello del Espíritu Santo, porque Él es el que lo pone a los creyentes que creen, para que cuando venga el Señor, Él va a levantar a los que están sellados. El que no esté sellado, se va a quedar. Pero Él nos dice en el verso 42. No dice la escritura del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, habla de Cristo. Le hacen una pregunta entre ellos. Había división entre la gente porque no sabían distinguir o no sabían de dónde venía Cristo. Como que apenas tenías alcanzar a saber si venía de Belén. Y eso pasa a veces entre nosotros a veces, porque tenemos diferentes cosas. Pero te digo algo, todos de la Biblia hablaron del Señor Jesucristo, ninguno de ellos se contradijo. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice la Biblia. Esto quiere decir que fueron carpinteros, fueron pescadores, fueron personas preparadas por Mateo. Pero ¿sabes qué? Todos ellos no se equivocaron. Pero mira lo que estaba pasando aquí. Te voy a leer verso 40 para que entendamos del 40 al 44. Entonces uno de los que estuvo viendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Dice, no dice la escritura, dice, linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir Cristo el Salvador. Una contradicción entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Es decir, una de las cosas
que tenemos que saber, hermano, esta escritura, es decir, ellos no entendían la escritura, había disensión entre los mismos fariseos, algunos de la multitud que estaban ahí. Fue importante entonces predicar el Evangelio. Fue importante que nosotros anunciemos el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran conocido la escritura, es seguro, hermano, que ellos hubieran dado cuenta quién era el que estaba delante de ellos, o quién es el que había alzado la voz en ese momento. Yo puedo distinguir la voz de mi hija, yo puedo distinguir la voz de mi esposa, yo distingo la voz de mi madre, de mi padre, yo la conozco aquí. Amén. También distingo la voz cuando Dios me habla algo a veces, cuando Él quiere hablarme, decirme algo. Una vez hasta me espanté porque yo estaba bañándome y yo estaba solo y yo vine a oficiar, ya está. Y yo me empecé a decir, estoy solo aquí, ¿quién es? Aquí. Y era el Señor que estaba hablando. Yo pensé que era alguien, pero después dije, no, esa voz no es alguien, es el Señor. Hermano, si fue importante predicar el Evangelio, es decir, saber, hermano, el fin, hasta el fin, es decir, Mateo 28 24 habla acerca del fin, habla acerca de que cómo va a ser esto, que será predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces el fin. Nosotros, hermanos, si nosotros predicamos el Evangelio, es seguro, hermano, que vamos a cortar los días para que el Señor venga. La Biblia dice que había disensión, a veces hay disensión, pero cuando tú conoces la Escritura, tú puedes explicarle a la persona exactamente qué va a pasar cuando termine este tiempo de esta tierra. Tú vas a saber. Hay gente que se andan peleando o discuten de cosas que no deben ni discutir, que a veces hasta ignoran de lo que están hablando. Y no sabían. ¿Vendrá de Belén? ¿Cuándo este va a venir, Señor, hermano? ¿Cuándo? Ya vino, bueno, nació de Belén, ok. Él ya vino a la tierra y Él va a venir otra vez. Cuando se ha predicado el Evangelio de toda la tierra, el Señor ya viene. Deben enterarse que el tanto por ciento ha sido predicado el Evangelio y la gente ya sabe. No es que se salve toda la gente, algunos van a salvarse, deben de saber. Pero tú tienes que saber, cuando se predica el Evangelio a todo el mundo, el fin se aproxima. El Señor viene a levantar a los suyos. Por eso es importante que nosotros, no dice la Escritura, Jesucristo dijo, estudiad la Escritura porque en ella está la vida eterna. Una persona, hermano, que ha sido lavada, comprada con la sangre de Cristo, lee la Biblia. Como tú no lees la Biblia, no vas a saber. No vas a saber. Si tú quieres saber, oye, ¿qué dice Dios acerca de mi conducta? ¿Qué dice acerca de mi tiempo? ¿Qué dice acerca? La Escritura dice, ¿qué deben de hacer? ¿Qué dice la Escritura acerca de comprar un bien? ¿Qué dice la Escritura acerca de mi amistad? ¿Qué dice la Escritura de hablar con alguien? ¿Qué dice la Escritura de darle más tiempo a una persona? ¿Qué dice la Escritura acerca de mi condición de carácter? ¿Qué dice? ¡Aleluya! El espejo. Exacto, como dice Santiago, el espejo, ¿ah? Si no tenemos, ¿sabes que salimos y muy Santiago, nos vemos, nos arreglamos, cuando regresamos ya no nos acordamos cómo veníamos, no nos interesa tanto, y así pasa a veces que nosotros vimos la palabra de Dios, la Escritura, y sabes que, bueno, si era cristiano, a veces somos como cristianos a la secreta, como una película ahí que de repente la puse ahí, y el moreno era bien bueno en la iglesia, no, cuidado, hermano, yo le decía, hermano, la unción de Dios, santo es usted, un hombre santo, como quisiera imitarlo yo a usted. Saliendo del culto, se quitaba el saco, se ponía la playera y empezaba él a qué? A pecar, ¿qué? Venga, se queda uno, los folletos, los tiraba allá, por allá, agarraba, porque dice, ¿qué? Yo quiero evangelizar con usted, le decía uno que estaba ahí. Yo vi su ejemplo en usted, le decía. Pero el sinvergüenza salía y tiraba los folletos. Hombre, se buscó una bronca por donde sea. Pero acá porque engañó a muchos. Inclusive una muchacha la engañó también. Pero la Escritura dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, esto va a cosechar. ¿Sabes cómo acabó en un culto? Igual que lo traían corto porque había llevado unos que andaban en el mundo, que al último sí se convirtieron, ¿no? Ahí termina la película de esta persona.
Una vez me mandaron a reprender un demonio y se agarró a caratazo con el demonio adentro del cuarto. Imagínate todo a carácter, a golpes. ¿No? Así querían los judíos, hermano, que el Señor agarrara puro golpe, a puro espadazo a los romanos. No se podía. No tenía que ser con el Espíritu de Dios. ¿No? Tenía que ser con el Espíritu de Dios. Porque no es con fuerza ni con ejército. Es con el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y por esa razón es que le dice, ¿sabe qué? El Espíritu de Dios llega al creyente y él, cuando tú lees la Biblia, no es de que dice, tengo el Espíritu de Dios, te lo va a revelar el Espíritu, hermano. No, el Espíritu de Dios es educado y tú le tienes que dar tiempo para leer la Biblia. Yo estoy usando un escáner ahora para escanear productos. Y tengo que leer la localidad, la descripción, número de piedras, todo, el UPC, todo ese rollo. Ay, Señor, Numerado. tengo que hacerlo porque es mi trabajo. ¿Cuál es tu trabajo, hermano? Como cristiano, leer la Biblia, hermano, para que sepas en dónde tú estás, en dónde tú estás viviendo y cómo debes de hacer tú las cosas. Es cristiano de la secreta. ¿Ah? ¿O vas a ser cristiano de la secreta? Imagínate de la secreta. ¿Ah? Es negro, tirando trompadas. Y le decían, hermano, y el otro lo abrazaba, viene como. Y ¿Quiere ser igual a usted? dice, véngase, allá está uno que está endemoniado y venía, de alguna manera, venía ganas, deseoso, ¿vale? Y dice, ay, y él decía, no, Señor, dice, él llegaba al cuarto y se regresaba y decía, ay, ¿y qué? ¿Te lo meten? Que estaba un niño. Dice, yo no soy el que está hasta allá. Y estaba sobre la barra aquel. ¿Cómo le hago? Decía. Era un león. ¿Cuán importante entonces tener el Espíritu de Dios? ¿Cuán importante es llenarte del Espíritu Santo de Dios, de la palabra? ¿Por qué? Porque ya hay un momento donde tú vas a enfrentar ya a un demonio por ahí. Lo tienes que enfrentar, lo tienes que vencer. ¿Qué hizo Cristo con Satanás? ¿Lo venció o no? Amén. ¿Cómo lo hizo? Con el Espíritu Santo de Dios. No lo hizo con la carne, no lo hizo con la falsedad. Lo hizo con el Espíritu Santo de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, la Escritura era importante, la que usó Cristo, la que tienes que usar tú, como creyente. Como estás en el Evangelio, tienes visión en el Evangelio. Y tú, oye, ¿cómo sabe todo esto? Este se acaba de nacer. ¿Cómo sabe todo eso él? ¡Aleluya! Amén. ¿Por qué David? Porque de la línea de David, hermano, era un lugar, David significa Salvador en sí, y en realidad era una aldea donde él debía de venir, es decir, de un linaje totalmente, a lo mejor, si tú quieres, muy desprestigiado. ¿Sabes por qué? Porque él se hizo hombre, hermano, por eso. Y Miqueas habló de su humildad, ya lo vimos en Miqueas capítulo 5, allá Miqueas capítulo 5, versículo 2. Aleluya. Miqueas 5. Mira lo que dice la Biblia. Aquí es muy importante que usted ubique eso. La palabra de Dios, hermanos, es el fundamento para que usted y yo podamos ser edificados. Pues, sí, léalo fuerte, sí, hermano, por favor. 2, verso 2. 5:2. 5:2. Pero tú. Sí, hermano. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde el principio hasta la eternidad. Dios desde eternidad hasta eternidad, como decía el salmista. Es decir, nosotros desde un principio, cuando nos convertimos en Dios, vamos rumbo a una eternidad, sea de condenación o de salvación. Ahora, lo interesante de esto que menciona, entre las familias, Jesucristo tenía familias, hermanos. Jesucristo tenía su familia. Y en un momento dado estaban sus hermanos, su madre, y lo estaban buscando, y estaban diciendo, ellos dicen, oye, estaban diciendo, te buscan tus hermanos y tu madre, María y sus hermanos, pues. Y él se da la media vuelta en Juan 21, 26, mira lo que dice, 21, 26, Juan. Aleluya. Cristo vive. Para siempre. No tiene 26, ¿verdad? No, capítulo 7, verso 42. Capítulo 7. ¿Qué dices? 7. 7:42.
Es la que teníamos, ¿verdad? Sí. Ok. Ya leímos. Sí. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Santo. Vive para siempre el santo. Aleluya. El Señor es bueno y misericordioso. God is good. Gloria a Dios. Amén. Dice que ahorita estaba yo un poco cansado. Estaré un poco cansado hoy. Pero mientras estoy predicando, algo estaba pasando porque no hay un versículo. 7:42 justo. Sí, espérenme un segundo. Porque estoy buscando donde Jesús se levanta y le dice al que le fue. 12:48. 6:48. Mateo 12:48. Ok, amén. Ese es, hermano. Sí, estoy buscando ese versículo. 12:48 de Mateo. Sí, 12:46 es. Sí, amén. Se me fue, hermano. Disculpen. Fíjense que dice ahí, mientras aún él hablaba gente que iba a su madre y su hermano, estaba afuera y le querían hablar. Es decir, fíjate ahí. Dice aquí uno, y él le dijo, no, aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Y respondió aquel y decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendió su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús hace un énfasis acerca de un discípulo. Él hace un énfasis al respecto a una persona que está caminando con Cristo y que siendo humano él, es decir, siendo él una persona humana como usted y como yo, en un momento dado tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que pasa cuando José y María estaban en el lugar, estaban diciendo, no, pues dice José, la voy a dejar secretamente, ¿no? Para mí pasarla para que no la mataran a pedradas. Pero Dios le habló a José en sueños y le dijo, no te preocupes, lo que van a hacer hoy es mío. O sea, calmado, haz lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Y él hizo la voluntad de Dios. En otras palabras, los magos descendieron a adorar al Señor, ¿te acuerdas? En uno de los versículos de Mateo capítulo 2, ahorita lo vemos, dice que ellos le dijo, dígame dónde está el niño para matarlo. Pero dijo, ellos fueron, pero no les dieron aviso a Herodes. Y cuando ellos regresaban, no le dijeron, le dieron por otro camino. Cuando tú estás en el Evangelio, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que estas personas no hicieron la voluntad de Dios? ¿Por qué no hicieron la voluntad de Dios? Digo, no hizo la voluntad de Herodes, hizo la voluntad de Dios. Y eso es lo que pasa, que cuando Cristo le da el crédito a la gente que hace la voluntad de Dios, no a la gente que no hace la voluntad de Dios. Tú quieres que Dios, así que reconozcan a Él y te reconozca a ti como un creyente, un discípulo, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Él tenía su familia y no estaba hablando mal de su familia, pero él estaba ubicando a hacer de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento primero? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y después, tu familia. Y después, lo que haces para Dios. Tienes que ubicar las cosas y ver el tiempo, porque tú eres un discípulo. Un discípulo no se entretiene con cosas que no le van a edificar, que no le van a ayudar. Entonces, es una persona que saque, entonces, le da crédito a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Todos queremos hacer la voluntad de Dios. Si alguien no quiere hacer la voluntad de Dios, quiere decir que no es salvo. Una persona que no es salva, no le interesa la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y aquí podemos ver que dice, ay, mis hermanos, fíjate que mi mamá cumplió años. Fíjate que tu mamá cumplió, quiere que le celebre, o quiere, está bien, sí, celébraselo, está bien. Pero lo que le está diciendo, en un momento dijo, estos son mis hermanos, los que oyen la palabra y hacen la voluntad de Dios. Porque siempre el enfoque de Cristo siempre fue espiritual, nunca fue carnal. Y lamentablemente tienes que saber ubicarlo, las cosas de Dios espirituales y carnal. Tienes que ubicarlas las espirituales y las materiales. Tienes que ubicar en un balance, porque si no haces eso, entonces tú no puedes servir en el reino de Dios, porque tú pusiste la mano en el arado. Y si miras hacia atrás, Cristo dijo,
no puede servir en mi reino. O sea, y no va a hacer nada. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo ahora? ¿Por qué? Porque él realmente no nació de Belén, no nació donde está el pan. No tiene el pan de vida, el pan que descendió del cielo, no tiene a Cristo en su corazón. Belén significa casa de pan. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, Dios es bueno y es misericordioso. En Mateo 1:18, regrese. El nacimiento de Jesucristo fue estando desposado de María y su madre con José antes que Jotaco se halló que había conocido el Espíritu Santo. Si se da cuenta, la analogía aquí quiero aplicarla a la iglesia. Dice que ahí viene por una iglesia llena del Espíritu Santo. Nosotros somos la novia, estamos desposados ahorita con el Señor. Las bodas se van a celebrar arriba, según la Biblia. Entonces, dice la Biblia que antes que José se halló que había concebido del Espíritu Santo. María estaba llena del Espíritu Santo. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Tú tienes que llenarte. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que tú vas a poder encontrarte con Dios. Y el Espíritu Santo, en el capítulo 8 de Romanos, Pablo dice que el que anda en la vida del Espíritu y anda en el Espíritu es obedecer a los mandamientos de Dios. Es decir, en otras palabras, hacer morir las cosas de la carne. ¿Por qué? Por la vida del Espíritu. Cuando tú haces eso, entonces tú eres una persona que te está llenando del Espíritu. Ser lleno del Espíritu no es que se caiga la gente, ¡pum! Y ¡ay, se cayó la gente! ¡Ay, ese está lleno del Espíritu Santo! Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es que tú vivas en santidad, en un estilo de vida en Cristo Jesús. Amén. Porque si se tiene que ver al Señor, tú no lo vas a ver. Es un estilo de vida. Vamos a llegar a un punto donde el estilo de vida va a ser una amenaza para Satanás y para el mundo actual. Los cristianos están llenos del Espíritu Santo. Pedro se paró y se levantó lleno del Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser llena. Si no te llena, ¿cómo? ¿No lees la Biblia? ¿No tienes una relación con Dios cada día? ¿No perseveras? Dices, ay, me canso. Cristo se cansado. Tú tienes que recostar tu cabeza. Tienes una casa, una trailer. Él se recostaba al lado de la grama, a un lado de la barcaza. Un carro. No tenía nada de eso, Cristo. ¿Mas en el cambio qué? Estamos hablando entonces, hermano, que es importante, cuando tú naciste, llenarte del Espíritu de Dios. Ese debe ser tu objetivo. No hablar lenguas solamente. ¿Sí me entiendes? Ser lleno del Espíritu no hablar lenguas. Ser lleno del Espíritu es obedecer al Espíritu de Dios. Si José y María no hubieran sido personas obedientes a Cristo, ellos no hubieran descendido a Cristo hasta que muriera Herodes. Pero ellos eran obedientes, estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí me entiendes? Si no, ¿sabes qué pasa? Si una persona, si ellos no obedecen al Espíritu de Dios, al Señor, ¿sabes qué pasa? ¿Nace el Señor? ¿Nace? Es por eso que a veces el Señor no puede manifestarse, porque nosotros no obedecemos al Espíritu Santo, y lo que haces es matar al Señor, matar la intención del Espíritu de Dios. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Tú no puedes matar cuando tú no obedeces al Espíritu Santo. Esto no es psicología, esto es la verdad de Dios. Aleluya. Aquí lo tenía. Salmo 72:10. Salmo 72:10. Habla del reinado de Salomón. Los reyes de Tarsis de las costas serán presentes, de cosas traerán presentes. Los reyes de Saba, de Seba ofrecerán dones. ¿Sabes qué, hermano? Eso es lo que hicieron los magos. Oro. ¿Sabes lo que hace? El oro es el estilo de vida, hermano. El oro representa el estilo de vida. ¿Te acuerdas que Pablo dijo, en una casa hay utensilios de oro, de madera, de hojarasca? Habló Pablo. Y los magos llevaron oro. Para el rey. ¿Ya? Para el rey, ¿ya? Exactamente. Tú y yo, hermanos, tenemos que ofrecer lo mejor a Cristo Jesús. No hay lo que te sobra. No, dice que venían de lejos, porque el reinado de Salomón, ¿cómo estaba reinando, hermano? Y venían de lejos, y venían a ver a Salomón cómo estaba reinando. ¿Saben por qué? Porque tenía la sabiduría de Dios. Y la reina estaba trayendo presentes y dones. Dios te da los dones a ti también para que tú los uses para Él, pero dale lo mejor.
trajeron también incienso, quemaban. Incienso representa las oraciones de los justos. Tú tienes que levantar tu oración por eso. Cuando tú eres una prueba que tiene el Espíritu, ofreces oración a Dios. ¿Y sabes qué pasa? Él escucha. Dice que la copa de él se está llenando. Y la mirra es el olor grato, hermano. Agradable a Dios. Cuando tú haces eso, hermano, entonces tú eres una persona que está ofreciendo presentes al Señor. Ellos, ¿sabes qué? Nosotros quieren que nos den presentes. Muchos de nosotros queremos que nos den. Pero ellos vinieron y ofrecieron. ¿Qué ofreces tú? Estás ofreciendo tus dones. Todo lo que tú eres para Dios. Tu estilo de vida es un estilo de vida que está impactando a los demás. Isaías 62, hermano. ¿Qué horas son? 10 para las 9. Porque aquí que tenían la oscuridad en la tierra. Dice la Biblia que Israel estaba en la oscuridad, hermano. 62, 12. 60, 12. Porque aquí que tenían la oscuridad en la tierra y la oscuridad de la nación, y sobre ti amanecerá, más sobre ti. Está diciendo, hermano, que sobre la gente pecadora, la gente que no está el Señor, ¿qué va a pasar? Van a cubrir las naciones, la oscuridad, hermano, un día. Así como estaba cubierto Israel, Jerusalén, así como estábamos cubiertos nosotros cuando estábamos en pecado. Pero ¿sabe qué? Pero un día amaneció sobre nosotros el Señor. Un día nació. Y sobre ti será vista mi gloria. Amén. Sobre nosotros, hermano. Es decir, hermano, cuando nosotros nos convertimos en el estilo de vida de Cristo, el Evangelio es la gloria de nosotros, se convierte en este caso. Pablo decía, no quiero que mi gloria se desvanezca. Jesucristo es un Evangelio vivo y es la gloria que recibimos en nuestros corazones. Y decía, ¿cómo puedo hablar? Capítulo 2 de Mateo, capítulo 2. Y cuando empecé a ver esto, dice, los nuevas naciones a la luz, a los reyes, al resplandor de su nacimiento. ¿Saben qué? La gente va a venir cuando nosotros empecemos a estar impactando afuera, hermano. Pedro y Juan estaban impactando, Pablo y Silas llegaron y estaban impactando en todo el Medio Oriente. ¿Sabes por qué? Por el estilo de vida que ellos vivían. Era muy diferente, hermano. ¿Sabe qué? Se convirtieron en una amenaza. ¿Para quién? Para el diablo y para el pecado. ¿Eres una amenaza o te tienen bajo amenaza? Hermano, dice la Biblia que él más sobre ti amanecerá y será vista su gloria. ¿No quieres tú que su gloria se vea en nosotros? ¿Tú quieres eso? Yo quiero que la gloria de Dios esté en mí. Yo quiero dar a conocer el Evangelio, la gloria de Cristo en mi vida, a través de mis actos, a través de mi conducta, a través de mi vocabulario, a través de mi vida. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa lo que pase, hermano, sobre ti amanecerá Jehová. No importa que alguien se cae y se derrumba, sobre ti amanecerá Jehová. No importa lo que pase. Debes tener el valor y el carácter para defender el Evangelio. Por eso cuando yo no salgo a predicar, estoy lamentándome. ¿Sabes por qué? Porque tengo que leer, tengo que parar para leer. Porque si no hablo el Evangelio, no tiene sentido. Venir a un servicio. Pero, ¿cómo me satisface mi corazón cuando predico el Evangelio? ¿Te sientes bien cuando no predicas el Evangelio? ¿Cómo te sientes tú? La gloria de Dios fue traspasada. Una vez Usa quiso ayudarle al Señor en sus fuerzas. Y Dios lo hirió y lo mató. Por eso es que la gloria de Dios no se lleva en las fuerzas de nosotros, o el Evangelio. Se lleva con la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, por la palabra de Dios y por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Oseas 1:1, 11:1.
No, perdón, permítame un segundo. Oh, sí. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El Señor, hermano, se complace de un pueblo obstinado. A lo mejor somos a veces bien obstinados. Y la obstinación es como el pecado de adivinación. ¿Se acuerdan lo que pasó con Saúl? Él había sido rey. Así, en cambio, él dejó de ser rey. Dios quitó su espíritu de él. Y no saben más su caso, Dios lo va a juzgar. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia. 2. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían los saumerios. Con todo esto, eso enseñó a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Cómo era Dios con el pueblo. Con cuerdas humanas se traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como el que alza el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asilo mismo será el rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre las ciudades, consumirá las aldeas, consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está herido, y la rebelión contra mí, aunque llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. A veces nosotros le decimos a Dios, Altísimo. No acuerdo un canto, Altísimo, milagroso Señor, pero no lo queremos enaltecer. El pueblo le decía Altísimo Dios, no lo enaltecemos. ¿Cómo enalteces a Dios? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y Egipto lo llamé. Dios lo llamó del pecado, hermano. ¿Sabes qué? Para que tú le exaltes. Exáltale como debe de ser. ¿Verdad? Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Éxodo 4:22. Este versículo ya nada más termino. 4:22 rápidamente, nada más para que veas esto. Y dirás, Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo y mi primogénito. ¿Sabes qué decía Dios de Israel? Israel es su pueblo, es su primogénito porque él vive la salvación. ¿Te acuerdas de la primogenitura de Saúl? ¿Te acuerdas? ¿Qué hizo con la primogenitura? La bendición. Por un plato de lentejas. ¿Sabías tú que la primogenitura, la salvación es muy importante y debe vivir en ella? ¿Verdad? Así le dirás a Faraón, que va dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así dice Dios, Él es mi hijo, mi primogénito. Lo primero, eres tú, eres yo, porque hemos sido salvos. ¿Quién es el primogénito entre todas las gentes? Jesucristo es el primogénito, hermano. Vamos a terminar, Jeremías 31. Gracias, Señor. Pónganse en pie. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, donde se da el juicio. Llanto y lloro amargo. Raquel, la que lamenta por sus hijos y no quiere ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Hermano, hoy estamos como en Ramá. Hoy tú puedes clamar para que Dios pueda. Dice que en este capítulo Dios promete a los cautivos que volverán. Hoy tú puedes clamar al Señor y alzar tu voz delante de Él. Hoy estamos aquí. Esto es Ramá. Es como el lugar donde tú puedes llorar y decir, Señor, yo realmente no te conozco. Yo realmente
no actúo como los que actúan conociéndote. Realmente yo no sé a dónde ir. Pero diga como acá, a quien tengo, después dice, no, aquí en los cielos. Y Él quiere oír su voz en esta tarde. Y quiere que usted clame, si es que usted está en la salvación, si es que usted le falta algo, y puede dárselo a usted. ¿Eres como Herodes? ¿O como Natanael? ¿Como Pilato? Pues? ¿O eres como los magos? Mira qué magos eran tan sabios. ¿O pudieron qué? ¿Hacer qué? Terminaron de lo que era la estrella. Exactamente. Ellos siguieron la luz. Y le llevaron lo más esencial. ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer hoy? Darle como dice usted, ¿qué? Lo mejor de nosotros. ¿Verdad? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. En esta tarde, en este lugar, en esta noche. Gracias, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor, y no es nada como tú, Señor. Te agradezco por este tiempo, Señor. Ayúdanos a poder ser tú naciste en un lugar no rico, Señor. Naciste en un lugar pobre, pero con tu pobreza no has enriquecido, Señor, porque nos has dado el Espíritu Santo, nos has dado la salvación, nos has dado el perdón de pecados, nos has dado la justificación, nos has dado, Señor, la regeneración en nuestras vidas, Señor, a través de poder nosotros ofrecer nuestra vida, a través de que podemos conocerte, a través de poder ofrecer incienso a ti, Señor, poder, Señor, en nombre ofrecer oro a ti, ofrecer todas las cosas, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Padre, que podamos ofrecer nuestros dones sin recibir nada a cambio. Ellos vinieron y dieron al reinado de Salomón. Esos dados vinieron y dieron los dones, Señor, a ti, Señor, dándote lo mejor de sus vidas, agradables, perfectas, delante de ti, Señor. Y te damos gracias en esta noche, Señor, y vamos a poder dar lo mejor para ti, Señor, en el nombre de